Celebremos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Bienvenidos mis queridos hermanos todos a la Santa Misa. En este 13 de septiembre celebramos la memoria litúrgica de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, uno de los patriarcas del Oriente cristiano, uno de los santos más importantes. El denominativo de Crisóstomo significa el que tiene pico o boca de oro, ¿verdad? Por su elocuencia en la predicación. Juan fue patriarca de Constantinopla y además por su extraordinaria cualidad de orador se había formado en Siria y formó a otros también en el conocimiento de la fe y del Evangelio. Esto lo condujo al destierro, murió después de ser obispo de Constantinopla, murió desterrado. Entonces, hoy recordemos en esta Eucaristía a todos los que tienen como misión la investigación teológica, a todos los teólogos de nuestra Iglesia, a todos los obispos que tienen una misión pastoral para que reciban la sabiduría y la infusión del Espíritu Santo que tuvo San Juan Crisóstomo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Cristo presente en medio de nuestra asamblea esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconciliémonos ante el Señor y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían, tú que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de los sufrimientos, haz que su sabiduría nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Esto es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra, y le canta agradecido. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, quisiera comenzar la pequeña reflexión de la palabra con la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo al obispo Timoteo. Timoteo recibe esta carta en la que el apóstol Pablo le ruega que ante todo hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por las autoridades civiles, por todos los que están en el mundo, para que llevamos una vida apacible y tranquila, con toda piedad y decoro. Es decir, la plegaria de la Iglesia siempre es en favor de todos. Incluso en la Eucaristía se ofrece acción de gracias y se ofrece petición por todas las necesidades de los seres humanos.
porque dice el apóstol que esto es grato a los ojos de Dios nuestro Salvador, ¿no? Porque Él que quiere, al final de cuentas, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el centro de esta carta, la intención de salvación universal de Dios, que vemos más concretamente en el Evangelio, de que Dios quiere dar salvación a manos llenas, quiere que ningún hombre se condene, que nadie esté lejos de Dios ni de la salvación, sino que todos encuentren el camino de la verdad y encontrando el camino de la verdad encuentren vida eterna. Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre que se entregó en rescate por todos. Y quiero aclarar este versículo tan utilizado por los protestantes para decir que nadie tiene poder de intercesión porque dicen que uno solo es el mediador. Uno solo es el mediador, Jesucristo, en función de lo que dice una línea después, ¿no? Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. El único que murió en la cruz, por supuesto, el que se entregó en rescate por todos es Jesucristo. Esa exclusividad la tiene Él. Ni María, ni los santos, ni nadie en la tierra ofreció su vida en sacrificio por amor a la humanidad y para rescatar a la humanidad. Eso solo lo hizo Jesucristo. Lo que pasa es que no se lee, o los hermanos protestantes no nos leen el versículo completo, se quedan en uno solo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero tienen que decir Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos. Su función de mediador que tiene que ver con su propio sacrificio, eso sí es exclusividad de Jesucristo. Pero la intercesión y las oraciones entre unos y otros lo vemos incluso al inicio de esta lectura de hoy, donde el mismo Pablo le está pidiendo a Timoteo que eleve oraciones y súplicas por el mundo, por los reyes y por todo. Imagínense, ¿no? Entonces es como que si una misma carta, unos versículos más adelante se va a contradecir, no tiene sentido. Si nosotros podemos interceder unos por los otros en la tierra, ¿cuánto más podrán interceder los que ya están contemplando cara a cara a Dios? Por eso ese versículo no hace referencia a la intercesión, sino a la mediación universal de Jesucristo como ente exclusivo de la salvación, como aquel que ha sido puesto por Dios para rescate de la humanidad y que ofreció voluntariamente su vida por los hombres, ¿no? Entonces es bueno leer siempre no un versículo aislado y utilizarlo para justificar nuestras doctrinas, sino leer todo el contexto de la palabra que se proclama, porque generalmente un versículo aislado se puede utilizar mal o puede ser mal interpretado. En cambio, cuando nosotros leemos todo, nos damos cuenta que el poder de intercesión es importante y que el mismo apóstol Pablo está recomendando al obispo Timoteo que interceda por todo, ¿no? Y la iglesia siempre ha tenido muy claro su función intercesora. Por eso en la oración de los fieles en la Eucaristía, la iglesia pide por los enfermos, por la paz del mundo, por las autoridades civiles, por las autoridades religiosas. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Y esa universalidad de la salvación de Dios la vemos concretada en el Evangelio de hoy, donde Jesús se acerca a un hombre que tiene una gran dificultad, tiene un siervo enfermo, y este hombre era centurión. La palabra centurión era un jefe de centuria, es decir, tenía a su cargo una tropa romana de 100 hombres. Por ende, por lógica, se interpreta bíblicamente que este señor era romano, no era judío, porque ningún no judío podía ser centurión. Al ser romano, lógicamente, este señor era politeísta, creía en muchos dioses. Tenía como tradición religiosa el relativismo de rezarle a un dios para pedirle fertilidad o rezarle a otro para que mande la lluvia, ¿verdad? Porque eso era muy común en la ciudad de Roma en ese momento. Pero este centurión siente un especial cariño por los judíos porque incluso los que interceden, volvemos al tema de la intercesión,
los que interceden ante Jesús para pedirle que le haga el milagro de curarle al siervo, le dicen, Él nos quiere mucho porque nos hizo una sinagoga, ¿no? Es como a veces esa gente que no es nada católica, esos gobernantes, esas personas que, bueno, se ganan el afecto de la gente porque les hizo una capilla, ¿verdad? O les construyó una iglesia, porque a veces esa necesidad de reunión espiritual nos hace también tener la necesidad de edificios para lo sagrado, ¿no? Y aquí lo vemos claramente. Este señor se ganó el aprecio de esa comunidad judía, aunque él era politeísta, aunque él era pagano, según el concepto judío del momento, se ganó el aprecio de esa comunidad simplemente porque les construyó una sinagoga, un lugar de reunión. Pero cuando Jesús ya iba a dirigir su acción hacia ese siervo, él le dice, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Yo también tengo gente bajo disciplina. Si yo doy órdenes, la gente hace las órdenes que yo mando y ejecuto. Basta que tú digas una palabra desde aquí y yo sé que mi siervo quedará sano. Eso es tener fe, hermanos. La gente que tiene la fe débil necesita que la toquen, necesita que le den signos, necesita señales, necesita que le hagan rituales, etcétera, ¿no? ¿Cuánta gente ha ido a veces a la iglesia? Padre, tengo este problema de salud y bueno, vamos a ofrecer la misa por ese, pero usted no me va a poner la mano, usted no me va a echar un aceite, usted no me va a hacer algo. O sea, vamos a veces buscando gestos o simbologías, ¿no? O rituales. Y Jesús a veces los utiliza, pero en este sentido, Jesús quiso dar una catequesis respecto a la necesidad de la sola y exclusiva fe de la persona. Solo la fe de esta persona hizo posible que cuando llegara a su casa, el criado ya estaba sano. ¡Qué belleza! La fe de un no religioso o no creyente o no judío. Dios a veces nos sorprende, mis queridos hermanos, y hace cosas maravillosas en gente no necesariamente muy católica o muy cristiana o muy religiosa, ampliando el panorama religioso. Hoy en día que hay tanta pluralidad religiosa, a veces Dios nos sorprende. Es más, he visto a veces a Dios obrar con poder hasta en medio de gente atea y religiosa y que criticaba la fe y que criticaba las cosas de Dios, y viene Dios en un momento y les hace una gracia bien grande, y es en ese momento donde descubren la fe. Dios no tiene límites. Somos nosotros con nuestra cabecita limitada que creemos que Dios solamente obra en nuestra iglesia, o creemos que Dios solamente obra a nuestro alrededor, o que nosotros somos muy santos y somos los únicos que nos merecemos que Dios actúe en nosotros. Pero es mentira. Ese no es el criterio de Dios y lo demuestra el Evangelio de hoy. El criterio de Dios es que Él viene a traer salvación, a traer sanación, a traer liberación, a traer bendiciones espirituales y celestiales sobre el que Él quiera. Sea religioso o no sea religioso, sea cristiano o no sea cristiano, si Dios quiere obrar, puede obrar, pues es omnipotente. Y muchas veces, como les digo, nos sorprende. Y obra con muchísima mayor fuerza o con muchísimo más poder, a veces en la vida de personas que no están involucradas en la vida de fe o en la vida religiosa, que hasta en personas que están todos los días en oración. Ese privilegio de sentirse elegido por Dios para ser sanados o tocados por Dios es una gracia muy grande. Este evangelio, sin duda, para mí es uno de los mayores textos de la Biblia que demuestran que por encima de la pertenencia a una religión o lo que sea, está el corazón y la fe. Y Dios ve más eso. Dios ve más la pureza del corazón de la persona que su religiosidad externa. Entonces, en ese sentido, ¿qué gracia necesitamos pedir en esta Eucaristía? Tener la fe del centurión, que no necesita de más nada, sino de una confianza plena de saber que Dios va a obrar. Entonces, ese milagro que necesita, esa sanación que necesita, esa paz que necesitas o lo que sea que necesites,
ponlo en la presencia de Dios con la fe de este hombre que supo que Jesús iba a obrar porque tenía una gran fe en él, a pesar de no ser judío, a pesar de ni siquiera creer en el Dios de Jesús. Ese Dios de Jesús obró en su vida y la transformó totalmente, porque estoy seguro que después la vida del centurión, después de ver obrar a Dios en su vida, en su hogar, en medio de ese criado, no sería la misma. Los milagros suceden para provocar en nosotros la fe, para que nosotros al final de cuentas creamos de verdad, y suceden también como una reacción a que nosotros también cambiemos, tengan como consecuencia nuestro cambio de vida y de actitud. Entonces pidámosle esa gracia al Señor, tener siempre los anteojos de los milagros puestos para ver a Dios obrar en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Que así sea. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, y haz que ejemplo suyo sepamos ofrecerte toda nuestra vida, unida al sacrificio de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Juan Crisóstomo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y santos alabamos tu gloria diciendo sin cesar. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y santos, San Juan Crisóstomo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos fervientes nuestra plegaria al Padre, como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nuestro Salvador, démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor, firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro por encima de todas las cosas y no pudiendo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios misericordioso, concédenos que el sacramento que hemos recibido en la festividad de San Juan Crisóstomo nos confirme en tu amor y nos haga testigos fieles de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dirijamos nuestro corazón en este mes dedicado a la Virgen de Coromoto, nuestras intenciones y todas las necesidades de sus hijos. Guardar en tu suelo su trono fijo, la Reina del cielo, la Madre de Dios. Ave, ave, ave María, ave. Ave María, son siempre los pobres, imán de tu amor. María, los cospes
su gloria mostró. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y llenos de fe y fortaleza en Jesús, quien nos invita hoy en su palabra a la confianza en Él y a saber que Él puede hacer cualquier cosa por nosotros, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús presente en la Eucaristía. Soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. La oración del centurión la repetimos, Señor, cada vez que recibimos tu cuerpo y tu sangre. Y ratificamos lo que este hombre dijo: no somos dignos de que entres en nuestra casa. Basta una palabra tuya y se hará el milagro. Una palabra tuya puede sanar, puede liberar, puede limpiar. Te pedimos, Señor, que pronuncies una palabra sobre nosotros para que seamos realmente sanos, liberados y salvados sobre todo. Que comprendamos que confiando en ti y teniendo fe en ti, podemos remediar cualquier necesidad o cualquier problema, porque tú nos amas y nos amas de verdad y nos amas infinitamente, porque has bajado del cielo a la tierra para que tengamos verdadera salvación. Amén. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré.